Quería hacerle una invitación antes de empezar con la palabra. Los martes, todos los martes, nos juntamos nosotros con un grupo de jóvenes a orar. Todos los martes del año. Nos juntamos los martes en la casa que nosotros le llamamos Casa Club. Nos juntamos a orar desde las 19 horas. Y quería extenderle la invitación a todos, jóvenes, adultos, ancianos, niños, a que puedan asistir, a que puedan participar con nosotros de ese tiempo de oración. En 2 semanas más vamos a cumplir un año con el servicio o con la casa de oración. Y queremos extenderles la invitación especialmente para ese día, para que puedan unirse a lo menos una vez en la semana, una vez al mes, el tiempo que ustedes puedan disponer, y que podamos tener un tiempo como iglesia para la oración. Hasta el momento para nosotros ha sido un tiempo muy enriquecedor. Hemos tenido oración por la iglesia, intercesión los unos por los otros, nos hemos exhortado, nos hemos animado, y después de la oración tenemos un tiempo donde compartimos una once. Entonces los invito a que puedan sumarse al grupo de oración todos los martes del año, desde las 19 horas en la Casa Club, para que puedan participar, hermanos. Hoy día estuve toda la semana pensando la palabra, pero hoy día la pude bajar. Y hay un mensaje dentro de este último tiempo que me gustó mucho y me ha quedado dando vuelta, que es la palabra del pastor Federico. Y pensaba yo, hoy día mientras hacía la palabra decía, este último tiempo yo no me he estado alimentando tan bien, he comido rápidamente, no me he dado el tiempo de comer, he comido comida rápida, pero decía, ¿qué voy a preparar hoy día? ¿Qué les voy a cocinar? ¿Qué voy a llevar? Algo nutritivo, algo de lo que puedan alimentarse, algo de lo que puedan quedar en sus corazones, en sus vidas. Y no me había dado el tiempo, simplemente no me había podido hacer el tiempo de poder preparar, de poder sentarme a cocinar, de poder darme el tiempo de comer tranquilamente la palabra del Señor, tampoco para poder ministrarles. Y en este tiempo, y lo que veo hoy día en la iglesia y en todos ustedes, veo hermanos fortalecidos, alabando y adorando, hermanos que se han alimentado muy bien en la palabra y en todo lo que está entregando el Señor en este tiempo. Dentro de lo que estaba viendo, hay una historia que me acordé de la Biblia, que aparece en Esther capítulo 6. El rey Asuero era el rey de ese momento. Estaba Amán, como ya les comentaba. Amán era un ministro, una persona importante del rey Asuero. Me parece que llegó a ser primer ministro del rey Asuero. Y era una persona que tenía una característica. Él odiaba mucho a los judíos. Odiaba a muerte, los quería eliminar, los quería matar. Él era Amán. Y por otro lado estaba Mardoqueo, quien era un judío que anteriormente, desde el capítulo 6, había salvado la vida del rey Asuero. Habían dos sirvientes de la casa del rey que habían planificado matar al rey Asuero, y Mardoqueo se enteró de esto. Mardoqueo reveló los planes al rey a través de Esther, y el rey no sufrió ningún daño. Y en el capítulo 6 de Esther aparece el rey Asuero, que no podía dormir, y le pidió a los sirvientes que trajeran el libro de memorias y crónicas del rey. Era común que los reyes antiguos tuvieran un libro donde contaban y destacaban las mejores épocas y tiempos de los reyes. Era común que los reyes tuvieran eso. Y este rey Asuero pide que le lean el libro.
Y dentro de las crónicas aparece este momento donde Mardoqueo le salvó la vida al rey Asuero. Y el rey se pregunta en ese momento y dice a los que estaban leyendo, a los sirvientes, les pregunta: ¿nosotros hicimos algo por Mardoqueo en ese momento? Porque Mardoqueo me salvó la vida prácticamente, pero nosotros le devolvimos la mano. Y los sirvientes le responden que no habían hecho nada por Mardoqueo. Entonces el rey sale de su habitación y se encuentra con Amán. Amán, este personaje que odiaba a los judíos. Mardoqueo era judío y Amán quería especialmente matar a Mardoqueo. Y se encuentra con Amán, y Amán no sabía y no conocía las intenciones del rey. Pero el rey le pregunta: ¿qué podemos hacer para honrar a una persona, para agradecer a una persona? Y Amán, que se quería poco, de cierta manera él pensaba que lo iban a honrar, que le iban a hacer alguna mención especial. Y Amán, creyendo que lo que le iban a entregar era para él, él dice: podrías, llevándolo al día de hoy, podrías sacar tu mejor vehículo, pasear a la persona por las ciudades de Rancagua, que la gente pregone su nombre, que lo alaben, sacar tu mejor tenida, vestirlo con la mejor ropa y llevarlo. Y eso le respondió Amán que podía hacer en agradecimiento. Y el rey Asuero en ese momento le dice: bueno, eso que me estás comentando, vamos a hacerlo con Mardoqueo, porque él anteriormente, años atrás o meses atrás, había salvado mi vida y no le agradecimos, no le devolví la mano en ese momento. Obviamente Amán queda muy picado después de todo eso, y Mardoqueo salió victorioso de toda la situación, a pesar de que Amán lo quería matar. Frente a la palabra del rey, nada podía hacer. Los reyes antiguos tenían esa característica, que la palabra del rey era ley. Lo que ellos decían era ley. Hoy día las autoridades han perdido bastante poder en todo sentido, pero en ese tiempo lo que el rey decía, nadie podía decir que no. Y dentro de esta palabra, el rey Asuero tenía un libro, como les comentaba, donde estaban las crónicas, las memorias, y dentro de la palabra, de lo que pensaba, yo tomé mi libro con apuntes y veía la importancia de poder tener, cada uno poder tener su propio libro, donde tenga las promesas que el Señor entrega, lo que el Señor va haciendo con cada uno en la vida. Y quizás podríamos incluso copiar lo que hacían algunos reyes antiguos, que los momentos malos y negros del reino, los momentos críticos, simplemente no los escribían o los eliminaban esas páginas. Y sería una práctica que yo la recomiendo, anotar las promesas y lo que el Señor va entregando a cada uno de ustedes, lo que el Señor le entrega. Porque cuando uno toma ese libro y recorre las páginas, uno puede ver una historia, y es generalmente la historia de uno, y puede ver reflejado lo que el Señor hizo, lo que uno era en ese tiempo, hasta la nueva persona que es el día de hoy. Dentro de la palabra y de lo que yo pude leer, veía la historia del pueblo de Israel cuando el Señor les promete sacarlos de Egipto. ¿Qué es lo que les ofreció el Señor? Dijo: yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Era una tierra provechosa, era una tierra con muy buen alimento, que es lo que estaba hablando al principio. Pero ese mensaje, esa palabra que el Señor entrega, hay que tomarla y creerla. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y comenzó su recorrido para llegar a esa meta, que era la tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra donde el alimento nunca iba a acabar, y no solamente el alimento que sustenta nuestro estómago, era todas las riquezas. A José de Egipto
el hermano vendido, también era un hombre que sabía alimentarse muy bien. Él, con lo que se alimentaba, pudo alimentar a millones de personas. Si lo vemos en la historia, él tomó y creyó una profecía que le fue entregada en visión, en sueño, donde sus padres, sus hermanos, iban a postrarse delante de él. Josué interpretó un sueño del faraón donde iba a haber 7 años de hambre que consumirían la tierra. Y José, sin olvidar de dónde venía ni lo que tenía, José pudo tomar esa palabra, pudo interpretar el sueño de Faraón y pudo tener la estrategia perfecta para poder alimentar a toda una multitud. O sea, el alimento que entrega el Señor, aparte de rico, es un alimento que se multiplica si lo tomamos. Y José en ese momento lo hizo por años. Alimentó a toda una tierra con lo que el Señor le entregó. Hay un proverbio, pero no es de la palabra, es un proverbio que me gusta mucho, que habla de un campesino que vivía con su hijo. Ellos tenían un caballo con el cual hacían todas las labores del campo. Hacían los trabajos pesados, hacían el trabajo de agricultura, pero un día el caballo que tenían se escapó. Ese caballo se fue. Y llega un vecino para tratar de ayudarlos, de consolarlos, y el vecino les dice, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a trabajar la tierra? Era su fuente de trabajo. Qué pena, qué lástima. Espero que puedan encontrar algo mejor. Qué mala suerte. Y este hombre, que era bastante sabio, piensa y dice esta respuesta. Dice, buena suerte, mala suerte, puede que sí, puede que no. ¿Quién lo sabe? Lo único cierto, hoy aquí, es que se nos ha escapado el caballo y ya no está. El tiempo dirá si fue bueno o fue malo. Frente a esa frase, yo cambiaría ese versículo, o sea, a esa palabra, tomaría una palabra más de parte del Señor. Más que el tiempo lo dirá, el Señor dirá si es bueno o malo. Tras unos días, el campesino y su hijo seguían trabajando y de repente aparece nuevamente el caballo. El caballo que se había perdido aparece nuevamente. Y el caballo no aparece solo, aparece con una yegua. Y la yegua era una yegua salvaje, pero ya no era solo un caballo, ahora tenían una yegua. Y aparece nuevamente el vecino. Ahora el vecino estaba alegre, ya que el caballo que se había perdido había vuelto y no había vuelto solo. Entonces él le dice a su vecino, le dice, qué buena suerte tienes, el caballo que se había perdido ya no está perdido y además vuelve con una yegua. Y nuevamente el hombre responde y dice, buena suerte, mala suerte, no lo sé, el tiempo lo dirá. En los días siguientes, mientras el hijo del campesino estaba intentando domar a la yegua, el joven se cae y se quiebra la pierna. Rápidamente, el padre lleva a su hijo al doctor, le revisan la pierna, la curan, pero queda con una malformación por la cual no iba a poder caminar normalmente. Iba a quedar cojo. Entonces aparece nuevamente el vecino y le dice, qué mala suerte. La yegua que venía con el caballo ahora dañó a tu hijo. La yegua que venía, que no contabilizaban, que ahora es de ustedes, daña al hijo tratando de domarla. Y el vecino responde nuevamente, dice, buena suerte, mala suerte, puede que sí, puede que no, ¿quién lo sabe? Lo único cierto hoy, que mi hijo se ha roto la pierna y no ha pasado nada más. El tiempo dirá si fue bueno o fue malo. Pasado algún tiempo,
en la región donde vivían aparece un escuadrón de soldados reclutando gente para la guerra. Y pasan por la casa de este joven, de este campesino, y revisan al niño o al joven que querían reclutarlo para el ejército y no pueden llevárselo, porque ven que tenía la malformación o el problema en la pierna y cojeaba. Entonces dicen, no podemos llevarnos a esta persona, no nos es útil, no puede correr, no puede cargar cosas. Y pasan a la siguiente casa y empiezan a reclutar a todos los jóvenes. Y en ese momento, el padre le deja una enseñanza a su hijo y le dice, ¿entiendes que hay que esperar en el tiempo para ver si algo fue bueno o fue malo, si fue buena suerte o mala suerte? Porque lo que puede parecer bueno o malo al principio puede ser terminando siendo una bendición. Ese niño se salvó de participar en la guerra, que probablemente hubiera muerto. Y hay situaciones en la vida en las cuales hay que esperar para poder emitir un juicio, para poder saber si es algo bueno o algo malo. Tenemos que ser menos críticos con lo que vivimos día a día, ya sea bueno o sea malo, porque todo viene del Señor. Con respecto a la historia de José, que fue vendido, uno claramente en ese momento podría haber dicho, qué mal por José, porque fue vendido. Salió del lado de su familia, salió del lado de sus hermanos, pero llegó a la casa de Potifar como esclavo. O sea, peor situación de ser un hombre libre a ser un esclavo, no podía ser. Pero estando en la casa de Potifar, fue puesto como jefe de los sirvientes. Y ahí uno podría decir, qué buena suerte, porque había algo más detrás de todo eso. Pero seguía siendo esclavo. Estando en la casa de Potifar, todos conocen la historia que la mujer de Potifar trató de meterse con José y fue enviado a la cárcel. Y ahí uno podría seguir pensando, qué mala pata la de José, terminó en la cárcel. Pero el Señor tenía algo más para él. Y a través de la interpretación de sueños que tenía José, pudo llegar al rey, a Faraón, y poder interpretar los sueños de Faraón. Y detrás de esto había una riqueza mucho más grande con todo lo que vivió José. Y si el Señor quería a José en ese momento, en ese instante en la cárcel, era porque el Señor así disponía de él para ese tiempo. Más allá si fuera buena suerte o mala suerte, el Señor José tomó y creyó siempre en la palabra del Señor, quien le permitió ser el segundo al mando de Egipto. El resultado o la historia la conocemos, donde José, con la interpretación de los sueños, puede salvar al pueblo de Egipto y a miles de personas más, vendiéndoles alimento tras los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía que hubieron. Por otro lado estaba el otro ejemplo que ponía anteriormente, que fue el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, teniendo la misma fuente de alimento que tenía José, que es el Señor, tuvo una palabra, fueron libres de Egipto, y yo me imagino cuando iban ese día que fueron libertados del pueblo de Egipto, celebrando, cantando, alegres por todo lo que estaban viviendo en ese momento. Y en ese momento también ocurre que Faraón libera a los soldados para que vayan a buscar al pueblo nuevamente. Ahora que los había libertado, los quería ser esclavos nuevamente. Y ahí es donde llegan al mar y el pueblo comienza a reclamar. ¿Por qué si nos sacaron de acá, ahora estamos por una parte con el mar, por otro lado con el ejército del faraón? Señor, ¿para eso nos sacaste? ¿Para venir a morir acá? Y el Señor
en ese momento interviene. Detiene al ejército, abre el mar y los hace pasar libremente. Eso lo celebró el pueblo de Egipto. Perdón, el pueblo de Israel lo celebró y olvidó el mal momento. Pero nuevamente en el desierto vivieron momentos difíciles. Pasaron hambre y sed, pero viene la respuesta del Señor. Había una palabra, había una promesa que tenían que tomar ellos, de la cual tenían que alimentarse. Pero aún así comenzaron a quejarse de todo lo que estaban viviendo en el desierto. Y el Señor les trae alimento, maná del cielo, e incluso les saca agua de una peña. Pero el pueblo, no contento, aún así seguía quejándose. Había una promesa, había un fin para todo esto, que era llegar a la tierra prometida. Y pasaron diferentes situaciones, buenas, malas, como quieran verlas. Pero había una palabra, había un alimento del cual tenían que tenían que comer para poder sustentarse y mantenerse en el tiempo. Y José se mantuvo. El pueblo de Egipto fue más difícil. Algunos votaron esa palabra, otros la tomaron. Algunos votaron ese alimento, otros lo comieron y se sustentaron. Y es aquí el mensaje que hoy día estamos entregando y conmemorando también la Santa Cena que vamos a celebrar el día de hoy. Porque dentro del alimento que tenemos, dentro de las promesas que tenemos y que tomamos de parte del Señor, tenemos que recordar las promesas del Señor. Tenemos que tomar todo lo que el Señor proviene del Señor, ya sea como iglesia o como personas individuales. Jesús es el pan de vida. Vamos a leer la palabra. Esto es primera de Juan, si es que no me equivoco, capítulo 7, 25. Jesús es el pan de vida. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le preguntan. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con lo que vamos a hacer el día de hoy, que es la Santa Cena, es importante no olvidar jamás quién es el pan de vida. Hoy día nosotros vamos a comer el pan que es en conmemoración al sacrificio de Cristo, a que fue partido en la cruz por nosotros. Y como lo decía aquí la palabra, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Jesús, que desciende del cielo y baja a la tierra por sacrificio a nosotros en esa cruz. No olvidar
aquí hay una promesa de vida eterna para todos nosotros y hay muchas promesas en la palabra que debemos recordar constantemente, que son un alimento vital, son un alimento importante. Y esto de lo cual nosotros nos alimentamos el día de hoy va a alimentar a muchas otras personas, así como José, que tomó y creyó y muchos fueron alimentados. Nosotros, lo que comamos, vamos a poder también dar para entregar. Jesús para nosotros fue el mejor ejemplo. Él alimentó a muchos con su palabra. Él entendía a cabalidad perfectamente el plan del Señor, el plan del reino de los cielos, y alimentó a muchos más. Es por eso que los invito a que podamos tomar constantemente este desafío de alimentarnos del Señor. Y lo que vamos a hacer hoy día con la Santa Cena, poder practicarlo diariamente, practicarlo constantemente para no olvidar que el pan de vida es el Señor, quien murió por nosotros y quien tiene muchas promesas, las cuales están ahí para que nosotros podamos tomarlas y podamos creerlas. Amén. Pastor Reliu. Amén, gracias Señor. El Señor, cuando celebró la Pascua, Él instauró la cena del Señor. Amén. La palabra Pascua significa pasar encima o pasar sobre. En inglés es Passover. Se celebra Passover en inglés y es Pascua. ¿De dónde viene esa palabra? De pasar por sobre la muerte. Se instaura la Pascua, no sé si se recuerdan del pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, que el Señor manda a poner el dintel de la puerta, ¿cierto? Sangre. Y muchas veces uno piensa que el dintel de la puerta, bueno, lo conocemos, que es la parte de arriba. En realidad, en el pueblo hebreo, esa sangre se puso abajo. Hay una línea, inclusive las casas hebreas antiguas que quedan en Israel tienen una línea y una copita que es para dejar la sangre y la Pascua. ¿Qué es lo que se hizo ese día? Se puso sangre en la entrada de la casa y los dueños de la casa o la familia pasaba por sobre esa sangre. Y el ángel de la muerte veía esa sangre y no tocó a los primogénitos. El Señor dice después, muchos años en el futuro, dice el Señor, ustedes no saben cuánto yo deseaba pasar esta Pascua con ustedes, porque esa Pascua ya no era algo que era una fiesta tan solo, sino que era algo espiritual. El Señor, cuando instaura la Pascua, en otras palabras está diciendo, ustedes van a pasar por sobre la muerte. Amén. Por eso el Señor dice, el que viene a mí y bebe de mí no tendrá sed jamás. También la palabra muestra y dice que el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Y cuando nosotros tomamos el pan y el vino, estamos celebrando eso, el pasar por sobre la muerte. La palabra dice que cuando nosotros cenamos, y esto lo dice el apóstol Pablo, dice cuando cenamos de manera digna, inspeccionándonos a nosotros, diciendo, Señor, yo quiero vivir para ti, estamos tomando vida, estamos pasando por sobre situaciones, por sobre la muerte. Hay cosas que pueden estar afectando nuestra vida, que están encima de nosotros, como si estuviesen aplastándonos. Pero esto es espiritualmente, es pasar por sobre las situaciones de la vida. Es más, pasar por sobre la vida. Ese es el concepto de Pascua, de la palabra Pascua. Pero Dios lo elevó a un grado mucho mayor, que es pasar por sobre la muerte. Todo aquel que muera con Dios solamente experimentará la muerte física, pero no la espiritual. Amén. Y vamos a leer lo que hizo el Señor. Esto queda en Mateo 26. Dice, mientras comía, todo esto ocurrió en una cena. No es que el Señor tenía preparado y vino y pan como ahora, sino que había una cena, había muchas más cosas para comer. No es que solo había pan y vino, había un cordero ahí que estaban comiendo. Dice, esto queda en Mateo 26, versículo 26.
mientras comían, mientras estaba la celebración de la Pascua, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El apóstol Pablo después, explicando, ¿cierto?, en Corintios, dice: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. El Señor entrega su cuerpo por nosotros. Cuando comemos este pan, nosotros decimos: Señor, yo quiero comer de ti. Espiritualmente, Señor, como de ti. La palabra que hoy día decíamos: por su llaga yo fui sanado. Yo estoy comiendo salud, estoy comiendo sanidad. La palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. También comemos unidad y comemos vida. También dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre es una sangre perdonadora. Mucha gente tiene miedo de la cena. No sé si les ha pasado en su corazón. A veces me dice: ¿y si estoy tomando la cena indigno y como que caigo bajo como una maldición? Hay ideas sobre esto, pero Jesús dice: esto es para remisión de pecados. Amén. Por lo tanto, si hay situaciones de pecado, con mayor razón puede tomar esa copa. Pero ¿qué dirección da la palabra? Confiese sus pecados ante el Señor y dígale: Señor, yo he pecado en esto, estas situaciones te han ofendido, Señor. Oramos al Señor y tome esa copa. ¿Y qué dice la palabra? Esto es para remisión de sus pecados. Es limpieza de su interior. Amén. Tome la copa y el pan sin miedo, sin miedo. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él obre. Amén. Dígale al Señor: si hay alguna situación que ha ofendido a Dios, más allá del pecado, a veces uno dice: tengo que confesarle 5 cosas al Señor. Ya, hice esto y esto. ¿Y qué pasa si se nos pasó una y tomé la copa y alguien dice: uy, tal vez que herí al Señor, no lo hice bien porque me acordé que había cometido otro pecado? No es los pecados que ha cometido, sino que es su corazón. El Señor: yo te confieso que mi corazón, Señor, es un corazón rebelde. Mi corazón es un corazón que no busca de ti. Eso es lo que hay que confesar. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor. Esto es bendición y vida. Véalo de esa manera. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, te entregamos a ti nuestro corazón. Nuestro corazón, Señor, sin ti es un corazón que peca. Es un corazón, Señor, que solo busca lo suyo, que busca lo propio, Señor. Pero, Señor, yo te ruego que tú nos perdones. Tú has dicho, Señor, que esta copa, este vino que está aquí, es para remisión de pecados. Por eso, Señor, te confesamos a ti, Señor, que muchas veces, Señor, no hacemos tu voluntad. Que tantas veces, Señor, teniendo posibilidad, Señor, de hacer lo correcto, hacemos lo malo. Confesamos nuestra debilidad ante ti. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, tu perdón a través de este vino y a través de este pan, Señor, tu cuerpo, Señor, que ha sido partido y molido, Señor, por nuestras transgresiones. Comemos de tu vida.